Señalábamos en la meditación anterior que el hombre puede desviarse de ese camino que lo conduce hacia Dios por usar mal de aquellas criaturas, de todo aquello que Dios nos ha dado, para que sea como un camino hacia Él, como una escalera para acercarnos a Él, como una escalera para subir al cielo. Podemos usar mal de todas esas cosas, podemos apartarnos de Dios. Y ya en la meditación de los 3 pecados decíamos, y bueno, y si en algún momento la muerte me encuentra en esa situación de apartamiento, esa muerte significa para mí la condenación eterna. Son aquellas verdades que antes se nos recomendaba meditar. Piensa en tus postrimerías, piensa en los novicios. ¿Y qué son esas postrimerías? O sea, las realidades últimas: muerte, juicio, infierno y gloria. Muerte, juicio, infierno y gloria. Pensar en esas realidades, o sea, pensar en aquellas realidades que se encuentran al término de nuestra vida aquí en la tierra y que son tan importantes para nosotros. Actualmente es algo, no sé, vivimos un tiempo, digamos, una situación, digamos, en la iglesia, en la cual se la podría caracterizar, como lo hace el gran teólogo suizo von Balthasar, caracterizarla por la evacuación de la cruz. Es decir, nos han tratado de dar, muchos en estos últimos tiempos, un cristianismo sin cruz, un catolicismo sin cruz. Es decir, un catolicismo del cual se deja de costado, se olvida a veces, no se habla, se silencia, todo aquello que puede resultar un poco difícil, todo aquello que puede resultar un poco exigente, todo aquello que puede resultar un poco duro para la inteligencia o para la conducta. Para la conducta, poner entre paréntesis 1 o 2 mandamientos. Para la inteligencia, poner entre paréntesis algunas verdades fundamentales de las cuales no se quiere hablar. Se nos quiere vender un catolicismo que es todo dulzura, que es todo sonrisa, que es todo amor. El catolicismo es todo amor, pero hay que entenderlo bien, no como se lo entiende a veces. Hasta se tiene miedo a las palabras. Es un poco reflejo del tiempo en el cual vivimos, ¿no es cierto? Miedo a las palabras fuertes. No se dice ciego sino no vidente, no se dice leproso sino enfermo del mal de Hansen. No se le dice a un tipo que es tonto en crudo, sino que es diferenciado. Y por ahí se entra, aunque, qué sé yo, aunque no se le dice más marcha atrás, sino diferente. Con que no se puede decir hereje, al margen de lo que la palabra hereje puede tener de carga afectiva, ¿no es cierto? Como decían las viejas antes, chico, no seas hereje, no le saques los ojos al gato, ¿no? No, la palabra hereje tiene un sentido técnico, o sea, es un cristiano bautizado que niega alguna verdad de fe, sacándole toda la carga afectiva que significa lo más malvado que hay. Bueno, no se usa más, hay que hablar de hermano separado. Alguien decía una vez que al diablo no hay que decirle diablo, que suena feo, sino que hay que decirle hermano ángel separado. Decirle diablo es una falta de caridad. Y el mismo hablar de estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años atrás, andaba de paso por una ciudad, algún pueblo del interior de Córdoba, el sacerdote era amigo mío,
y celebré la misa en la parroquia un domingo y no me acuerdo, venía el caso por el Evangelio, no es que tenga la obsesión de hablar del tema, pero se me ocurrió hablar del diablo y decir algunas cosas, tampoco era toda la predicación, ¿no es cierto? Y después me contaba el cura ahí de la parroquia, que estaba sentado en el confesionario, me dice que cuando yo empecé a hablar de eso, había dos tipos parados delante del confesionario y que uno le pega un codazo al otro y le dice sorprendido, dice, che, dice, el rato que hace que no escuchaba hablar del diablo adentro de la iglesia. Y no es cuestión de pasársela todo el tiempo hablando del diablo, pero hay una realidad, es una realidad. Y dice San Pedro en una de sus cartas, dice, vuestro enemigo, vigilad, estad atentos y velad, dice, porque vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la realidad. El enemigo de Dios es el adversario, es el tentador, existe y actúa sobre el hombre. Si uno está con Cristo, si uno está aferrado a la gracia de Cristo, uno no tiene por qué tenerle miedo, pero tenemos que estar alerta. Si nos vienen con el cuento de que ese león rugiente no existe o que es un manso perrito al cual tenemos que sonreírle, evidentemente nos come. Y como eso también de estas verdades, ¿no es cierto? Lo del infierno lo decíamos antes, no se habla más, parecería que fuera una falta de caridad. No hay que asustar a la gente, no hay que plantearle cosas desagradables. La realidad es como es. La realidad es como es. Yo siempre que toco estos temas, y los toco a veces en la predicación, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, que es tiempo de conversión, señalo, la Iglesia no nos habla de la muerte para asustarnos, no nos habla del infierno para asustarnos. Son realidades. Si uno va por un camino y encuentra un cartel que dice, cuidado, cruce peligroso, ese cartel no está para asustarnos, está para que no nos metamos con el auto debajo de la rueda del tren que puede venir por ahí. O sea, simplemente es una advertencia, es una prevención. Si se nos dice camino cerrado, derrumbe de rocas, ¿para qué? Para que no nos metamos por ese camino, o para que si entramos vayamos con cuidado porque ese camino es peligroso. Y bueno, ese es el sentido que tiene recordar estas verdades. Ese es el sentido que tiene recordar estas verdades. No es para amargar la vida, no es porque tengamos una visión negativa del hombre o de lo católico. No es eso. Pero en la realidad existen luces y existen sombras. Las dos cosas son así. Santo Tomás en toda su visión de la moral pone todo el acento en las virtudes, que nos van identificando con Cristo y nos van acercando a Dios. Pero también menciona lo contrario de la virtud, que es la realidad del pecado. Si en un cuadro sacamos todas las sombras para dejar nada más que las luces, estamos falsificando la realidad, no tenemos un paisaje, no tenemos un panorama. Es cierto que es más importante afirmar la verdad, pero si uno no es capaz de señalar el error contrario de esa verdad, uno de alguna manera no está falsificando la verdad. No, hay que ser positivo, hay que decir lo bueno, guarda. Cuando se quiere enseñar la verdad, por supuesto, hay que poner el acento sobre la verdad, pero hay que señalar y hay que denunciar el error contrario, y Cristo lo hizo. Cristo vino para señalarnos el camino del cielo, para enseñarnos a conocer al Padre que tenemos en los cielos y todo, pero cuando tenía que señalar el error y el pecado, lo hizo. Y a los fariseos les dijo de todo menos bonito. Los trató, les pegó golpes bien duros, y en Cristo estaba presente la caridad, cuando Cristo perdona al pecador, cuando Cristo ama a los niños, en Cristo está presente la caridad cuando nos habla del Padre que hay en el cielo, pero en Cristo también está presente la caridad cuando las palabras de Cristo se transforman en un látigo que azota a los fariseos. O sea, cuando con la palabra les pega golpe fuerte. Las dos cosas estaban en Cristo. La verdad que sana y la verdad que duele. Lo que algunos llaman la mano izquierda de Dios. La mano que acaricia, la mano que sana, la mano que cura, pero también la mano que de vez en cuando sacude, la mano que castiga. Y cuando Dios sana la herida, y cuando Dios cura, y cuando Dios acaricia, lo hace por amor. Y cuando Dios nos da un golpe, cuando Dios nos sacude, cuando entra la mano izquierda de Dios, también eso es por amor. También eso es por amor. Las palabras más duras de Cristo son palabras que Él las pronunciaba por amor.
Con el pecador arrepentido Cristo no tenía ningún problema, enseguida le decía como a la adúltera, bueno, nadie te condenó, yo tampoco, vete y no peques más, listo. Pero cuando el pecador estaba endurecido, cuando tenía una coraza, cuando tenía una cáscara de dureza, como los fariseos, y bueno, Cristo le daba fuerte tratando de romperla. Y así todo le costó, y en muchos casos no la consiguió. Pero esas palabras de Cristo salían de la caridad. Nos presentan un Cristo unilateral, por supuesto. Cristo no se pasó toda su vida pública pegándole latigazos a los fariseos para echarlos, a los judíos para echarlos del templo porque están comerciando ahí. No, pero lo hizo también. También lo hizo. A Cristo lo tenemos que ver en su realidad total, no en un aspecto parcial. Cristo tiene palabras de dulzura, Cristo tiene palabras de perdón, pero Cristo nos dice que tenemos que hacernos violencia para conquistar el reino de los cielos. Tenemos que tener una visión integral de Cristo. A los fariseos le dicen, raza de víboras, sepulcros blanqueados. En el más puro correntino, Añamembuí, ¿no? Vuestro padre es el diablo, hijo del diablo. Y lo otro también, vienen los fariseos ahí y le dicen, nosotros no somos hijos de prostitutas, somos hijos de Abraham. Y Jesús, ¿qué les contesta? Está en los textos de San Juan en este tiempo de la Cuaresma. No somos hijos de prostitutas, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Y bueno, saquen la conclusión. Bueno, entonces a veces esas verdades que duelen, esas verdades que molestan, bueno, son necesarias. Es necesario recordarlo. ¿Para qué? Lo dice San Ignacio cuando nos pone enfrente estas meditaciones. Dice, para que si del amor del Señor eterno me olvidara por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Si del amor del Señor eterno me olvido por mi falta, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en el pecado. Seamos realistas. Por supuesto que es muchísimo mejor no ofender a Dios por amor. Es muchísimo mejor no ofender a Dios por amor. Pero es mejor no ofenderlo, aunque sea por temor, que ofenderlo. Es mejor. Y a veces precisamente al tipo que está metido en el pecado, que está hundido en el pecado, si uno le habla del amor de Dios con las palabras más dulces que pueda encontrar en Santa Teresita, no le entra. Es como si a un chancho recubierto con una costra de barro uno le tirara gotas de agua bendita arriba, no le llegan ni al cuero. Y bueno, y a veces realmente pasa eso. Y a veces es la conciencia que tenían aquellos viejos predicadores y misioneros que se mandaban unos tremendos sermones sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? Aquel que alguna vez me contaba, ¿no es cierto? Una predicación, ¿no? Estos españoles con mucha labia y con mucha fuerza, y que iba en una de sus sermones describiendo con todos los detalles la agonía del pecador que moría impenitente, ¿no? Una cosa que ponía los pelos de punta. Y como lo hacía muy bien, en un momento estaba toda la gente en la iglesia escuchándolo así en tensión, y llegaba un momento en que decía el gallego, ¡se murió! Y en ese momento el sacristán apagaba las luces de la iglesia. Y bueno, la gente salía galopando a formar fila delante de los confesionarios. En fin, yo no suelo hacerlas así, estas meditaciones, pero no sé, en una de esas muchos tipos le agradecieron después, ¿no? Le agradecieron el susto, ¿no? Eso hay que ser realista. Y a lo mejor si miramos para atrás en nuestra vida, y a lo mejor sí, más de una vez nos arrepentimos y nos fuimos a confesar, no tanto porque amábamos purísimamente a Dios como nuestro Padre en los cielos, sino porque teníamos un cierto temor en algún momento de que nos viniera la cosa encima, y bueno, y si eso fue un camino, hay que ser realista, el hombre es así, y a veces hay que tocarlo por el temor. Después que de ese temor
del castigo podemos llegar al temor filial, es decir, al respeto que un hijo tiene por su padre, y que de ahí podemos llegar al amor de Dios. Bueno, sí, ese es el camino, y ojalá lleguemos. Pero al que vive metido en el pecado, difícilmente uno lo va a convertir, a convencer o a cambiar si no le pone delante esas verdades duras. Y por eso en nuestra propia vida de vez en cuando es conveniente que estas realidades las pensemos. Muerte, juicio, infierno y gloria. Y como lo decía ayer, no pensándola, bueno, a lo mejor me muero dentro de 100 años. No, saber que es una realidad, no necesita ninguna prueba, ninguna demostración. Y la muerte me puede encontrar en cualquier momento. En el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, que es Evangelio de la Misericordia, donde más se muestra en distintas escenas, en distintos lugares, la misericordia de Dios, bueno, también está la advertencia de la muerte y del juicio. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificar otros más grandes, y juntaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Son las palabras del Señor. El Señor no tenía problema en hablar de estos temas. Son las palabras del Señor. Ese hombre rico que ha tenido una buena cosecha, piensa en hacer graneros más grandes. Eso era en tiempo de Cristo. En este tiempo nadie se hace rico con una buena cosecha. Para hacerse rico hay que ser especulador, usurero, intermediario, no sé, sinvergüenza, pero con el trabajo. Y bueno, y empieza a soñar despierto. Tengo para muchos años de vida y tengo muchos bienes. Todo lo que decíamos hoy del uso de las criaturas. Entonces, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. El Señor todas las veces que habla de la muerte habla con este sentido. Alerta, estar preparados, vengo pronto, vengo como el ladrón. El ladrón no suele avisar, no suele llamar por teléfono. Señora, le llamo para avisar que esta noche a las 2 de la mañana voy a pasar por su casa a ver si puedo llevarme algunas cositas. No, el éxito del ladrón está en entrar por sorpresa. Y Cristo se compara él mismo con un ladrón. Dice, vengo como el ladrón, vengo sin avisar. Y entonces, ¿qué? Estar alerta, vigilar, estar preparado. Está lleno de parábolas. Todas las parábolas del juicio tratan sobre eso. Aquel administrador que lo pone al frente y el tipo dice, oh, mi señor no va a volver, y se pone a emborracharse y a maltratar a los criados y todo lo demás, y el señor vuelve en la mitad de la noche. Ese es el sentido que tiene pensar en estas realidades. Pensar en mi propia muerte, no para asustarme, para velar, para estar preparado. El cristiano que vive como cristiano, el católico que vive como católico, no tiene por qué tener miedo de la muerte, si sabemos que la muerte es un encuentro con Cristo. Si sabemos que es un encuentro con Cristo. No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener ese querer ocultar, no se habla en eso, no se piensa en eso. No hay respuesta. La muerte es algo absurdo, es algo de lo que es mejor no hablar. La muerte ya está presente. San Agustín en sus confesiones decía, vida, que no sé si llamarte vida mortal o muerte vital, porque cada paso que damos en esta vida es un paso que nos va acercando a la muerte. Y la muerte puede venir después de largos años, sí, nos puede agarrar viejitos y después de una larga enfermedad, y podemos morir a lo mejor preparados, en gracia de Dios, llenos de paz, rodeados por los familiares, con tiempo para hacer todas las confesiones necesarias. Puede ser. Pero puede venir en cualquier momento. Puede venir sorpresivamente. De hecho, viene. No es para asustar, pero
yo conozco más de un ejercicio espiritual donde se hablaron de estas cosas y donde hubo alguno que no terminó los ejercicios espirituales. No lo digo para asustarlo, pero es en serio. Es en serio. O sea, nunca sabemos en qué momento nos llama el Señor. Y lo que importa es eso, es tener el alma limpia, la conciencia lista, estar preparado, tener las valijas hechas. Señor, me llama, acá estoy. Todo el coplero criollo tiene nuestras coplas populares, las que recitaban esos misioneros rurales y esos paisanos, tienen relación a esto, tienen referencias a esto, como aquella del catecismo, ¿no? Al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Cuando la campana tocaba muerto en el pueblo, decía la copla, este doble de campanas no es por aquel que murió, es para que piense yo que puedo morir mañana. En alguna de las aldeas que tienen en Entre Ríos los alemanes del Volga, alemanes que vinieron a la Argentina después de pasar 100 años por Rusia, en las colonias del Volga, y que es gente de mucha fe, de una religiosidad intensa. Algunos de los sacerdotes que han venido para acá vienen precisamente de esas colonias. A mí me tocó estar alguna vez, 2 veces, una vez la madre de un sacerdote y el papá de un seminarista, de una pequeña aldea que no tiene más de 200, 250 habitantes. Y en el entierro de una persona de la aldea estaba presente todo el pueblo, y todo el pueblo venía acompañando el entierro cantando, con un coro de hombres que incluso cantaba antífonas latinas, el Miserere, por ejemplo. O sea, era toda una presencia de fe en el momento de la muerte. Y luego de la ceremonia del entierro, del bendecir la tumba, de todo lo demás, las últimas palabras del párroco de la aldea eran las siguientes: vamos ahora a rezar un Padre Nuestro por el próximo de los aquí presentes que va a morir. Y toda la gente rezaba el Padre Nuestro. Y eso en esas aldeas alemanas es una costumbre tradicional en los entierros. Y a la gente le parece lo más normal del mundo. No he hecho la prueba todavía en algún lugar en la ciudad de decir eso al final cuando tenga que acompañar algún entierro, a ver con qué cara me miran. Pero allí se lo toma como lo más normal del mundo. Es cierto, alguno de los aquí presentes va a ser el próximo en morir. Y entonces rezar ¿para qué? Para que Dios me encuentre preparado. De esta manera tenemos que pensar en la muerte, para que nuestra muerte sea una muerte cristiana y no una muerte pagana. El pagano enfrente a la muerte tiene miedo, tiene angustia, tiene desesperación. Aquel que no cree en Dios, para él la muerte no tiene sentido. La muerte es algo que tiene que llenarlo de miedo, tiene que aferrarse a la vida, porque para él terminar la vida, ¿qué es? Como los animales, volver a la tierra y se acabó. Volver al polvo de la tierra y no hay más que polvo, no hay alma, no hay espíritu. ¿Qué sentido puede tener para esa persona arriesgar la vida, por ejemplo, jugar la vida por una empresa grande? ¿Qué sentido puede tener? Ninguno, si la vida es lo único que tiene. El cristiano puede arriesgar la vida, puede jugar su vida por Cristo, puede dar la vida por la patria, puede dar la vida por la verdad, por la justicia, por algo que valga la pena, por algo grande. La puede dar. El cristiano sabe que esa vida es un paso hacia la vida eterna, que no es el aniquilamiento, que no es la nada. Enfrente a eso el pagano solamente puede desesperarse como lo hacían los paganos antiguos, o hacer como hacen los paganos modernos, que es hacer la cosa del avestruz, esconder la cabeza abajo del ala o meterla en un huequito en la tierra cuando hay peligro, y entonces cree que el peligro ha desaparecido. Y exactamente esa es la actitud del hombre de nuestro tiempo en frente al tema de la muerte. No se habla, no se la menciona. Y si alguien habla de eso, la menciona,
ufa, ahí está el cuervo, ahí está el amargado, ahí está el sepulturero, che, no hables de esas cosas. De eso no se habla, creyendo que con no hablar, con no pensar, la vamos a borrar, la vamos a suprimir. La actitud cristiana es la otra. No digo que haya que sentarse todo el día delante de la calavera, pero que de vez en cuando tenemos que acordarnos, yo un día tengo que morir. Y si yo muriera en este momento, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encontraría el Señor? ¿Cómo encontraría el Señor mi alma si en este mismo momento se le ocurriera llamarme? ¿Miraría yo ese momento con tranquilidad? Aquella antigua devoción cristiana, la gracia de la buena muerte. Pedirlo a Dios como una gracia. Es decir, el vivir en gracia y aparte de eso, el morir en el momento oportuno, que la muerte me encuentre confesado. La gracia de la buena muerte. San José como patrono de la buena muerte. Porque, aunque el Evangelio no lo dice, en la vida pública de Cristo José no aparece. Es decir, murió ¿de qué manera? De la mejor manera posible, acompañado por Jesús y acompañado por la Virgen Santísima. Y por eso la Iglesia lo invoca como patrono de la buena muerte. Mirarla así, desde este punto de vista. No el susto, lo trágico, lo macabro, la serenidad del cristiano. ¿Y la muerte para el cristiano qué significa? La muerte significa el juicio. Es la consecuencia de lo que meditábamos esta mañana. Todas las otras cosas fueron creadas para ayudarlo en este fin. Por lo tanto, el hombre tiene que usar de ellas en tanto cuanto, y tiene que apartarse de ellas en tanto cuanto, y tiene, agregamos ahora, que saber que al final de la vida Dios me va a pedir cuenta de cómo he usado de todas esas cosas, de cómo he usado de los talentos que Él me dio. Pocos o muchos, la parábola de los talentos. ¿De dónde viene la palabra talento? Este tipo tiene talento para tal cosa o para tal otra cosa. Viene del Evangelio. El talento como una moneda que el rey que se va o el señor que se va le entrega a sus servidores para que la hagan producir, para que la hagan fructificar. Y algunos la hacen producir, pero el otro agarra y lo entierra para poder devolvérsela enterita. Y resulta castigado porque no supo utilizar bien los talentos. De ahí tiene origen la palabra talento. ¿Y qué son los talentos? Todas las cosas que Dios me ha dado. ¿Y qué me dio? Y me dio todo lo que tengo. Todo lo que tengo en el cuerpo o en el alma. Si tengo fuerza física, bueno, Dios me la dio. Si tengo salud es porque Dios me la dio. Si tengo inteligencia, Dios me la dio. Si tengo habilidad manual o técnica, si tengo capacidad o vocación o inclinación para un trabajo específico, y bueno, Dios me lo dio. Todo eso son talentos que Dios me ha dado. Todo lo que tengo en el alma o en el cuerpo, todas las cosas que tengo, Dios me lo dio. Y al final del camino me va a pedir cuenta de cómo he utilizado todas aquellas cosas que Dios me dio. Me dio la gracia de ser cristiano, me dio la gracia del bautismo, me dio la gracia de conocerlo. Tantas gracias que Dios me ha dado, de una manera o de otra. Pero de todas esas cosas tengo que responder. Eso es lo que significa el juicio. El momento de la muerte me presento delante de Dios. Y Dios me pide cuenta de cómo. Por eso tenemos que estar alerta. Tenemos que trabajar como si fuera de día, mientras sea de día. Tenemos que escuchar las palabras del Señor que dice, vuelvo pronto. A veces se habla del fin del mundo. Algunos con el tema del fin del mundo, qué sé yo, algunas de las sectas que han aparecido por ahí, tipo los testigos de Jehová, tipo los adventistas, etcétera, que viven dando manija con el tema del fin del mundo. Los adventistas cuando se fundaron lo anunciaron, creo que era para 1843, 44, interpretando las profecías de Daniel. Después, como resulta que el fin del mundo no vino en el momento anunciado, lo pasó a unos años después, lo volvió a pasar, y bueno, ya cuando nadie le creía más, apareció
La señora White, la profetisa de los adventistas, dijo, no, el tipo tenía razón, pero simplemente se equivocó, no era el momento del fin del mundo, sino que era el momento del redescubrimiento de la iglesia verdadera, que somos nosotros, y que estaba escondida desde que Cristo se fue, pero que ahora se hace presente en la tierra para preparar a los hombres para el fin del mundo, pero prudentemente no puso más fechas. Los testigos de Jehová también varias veces pusieron fechas. En 1914 se terminaba el mundo. Después, cuando le echaban en cara, decían, bueno, no se terminó el mundo, pero vino una guerra muy grande. Sí, pero la guerra no terminó con el mundo. En 1927 dijeron que bajaban los profetas y le construyeron una lujosa residencia en algún lugar de los Estados Unidos, donde como los profetas no bajaron para anunciar que venía el fin del mundo, se fueron a vivir los dirigentes de la secta. Pero muchas veces tienen éxito con eso, porque si uno... Y hay momentos en que se pueden crear histerias colectivas. Vamos a ver qué pasa en el año 2000. Si a alguien se le ocurre salir por ahí gritando, el año 2000 se termina el mundo, el año 2000 se termina el mundo. Puede haber escenas de histeria colectiva, como dicen que pasó en el primer milenio, donde hubo gente que hasta por el susto de eso se suicidó, es decir, para que no se terminara el mundo. Pues, ese es el asunto. El Señor dice, vengo pronto. Pero ¿qué corno me importa el fin del mundo si se van a caer los planetas, las estrellas, si se acaba la Tierra, si pasa esto o si explota la superbomba de no sé qué cuánto? El fin del mundo para mí es el momento de la muerte. Es el momento de la muerte. ¿Qué me importan todas esas profecías que viven poniendo fechas o que viven hablando que si el fin del mundo se produce por una invasión de extraterrestre, por una guerra interplanetaria, por una explosión atómica o por un fenómeno cósmico? El fin del mundo para mí es el momento de mi muerte. Y el momento de la muerte es el momento en que me tengo que presentar delante del Señor y decirle, bueno, ¿cómo has vivido en este mundo? ¿Qué has hecho con todos aquellos talentos, con todas aquellas criaturas que puse a tu alrededor? ¿Qué has hecho con tu alma? ¿Qué has hecho con tu cuerpo? ¿Cómo has vivido? Y entonces, escuchar las palabras del Señor. El Señor nos habla de resurrección para la vida y de resurrección para la condenación. En los capítulos 24 y 25, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, que son los capítulos del juicio y son el llamado al estar alerta. Y está la parábola de los talentos y habla sobre el juicio final. Y en San Juan dice, serán llamados, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Y en San Mateo nos pone aquella parábola del Señor que viene en el día que separa las ovejas de los cabritos, unos a la izquierda, otros a la derecha. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, es decir, porque supiste usar bien de todas las criaturas y hacer el bien con esas criaturas. Y por otra parte, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Qué tremendo que debe ser escuchar esas palabras de la boca de Cristo. El hombre es creado para Dios. Y el hombre, quiera o no quiera, va a dar gloria a Dios. El deseo de Dios y el deseo de su amor y de su misericordia es que nosotros libre, voluntariamente, amándolo, demos gloria a su amor y gloria a su misericordia. Pero si el hombre se niega, si el hombre rechaza el amor de Dios, si el hombre maltrata a aquellas criaturas que Dios le puso alrededor, si el hombre derrocha y malgasta los dones y los regalos que Dios le hizo, y al final también va a dar gloria a Dios. En el primer caso, uno va a dar gloria a la misericordia de Dios en el cielo. En el segundo caso, el hombre dará gloria a la justicia de Dios en la condenación eterna. Pero, al final, todas las cosas serán sometidas para Dios, libre y voluntariamente en aquel que ama, en aquel que acepta y en aquel que lo sigue. Y si no, contra su voluntad. También en ese sentido el diablo da gloria a Dios, mal que le pese, a la justicia de Dios, ya que rechazó su misericordia. Y el rechazo de la misericordia, ¿qué significa? Ya lo hemos señalado. Es el infierno. Mirar, en primer lugar, entonces, la muerte. Mi vida en un momento se termina. En ese momento en que mi vida se termina, tengo que dar cuenta a Dios de cómo he vivido.
si la muerte me encuentra en el rechazo de la amistad de Dios, esa muerte significa para mí el infierno, es decir, la condenación eterna. Pensar en esto, para que si del amor de Dios no me olvide, al menos el temor de las penas me ayude a no caer en el pecado. ¿Y qué es el infierno? De él habla Jesucristo muchas veces en el Evangelio. En el capítulo 5, 29, versículo 29 de San Juan, habla de una resurrección para la condenación. Y utiliza el Señor las siguientes expresiones. Gehenna de fuego. ¿Qué significa esa expresión gehenna? Venía del valle de Hinnom, que quedaba en las afueras de Jerusalén. Ge en hebreo es valle, Gehinnom, de donde toma el Señor la palabra Gehenna, de fuego, el valle de Hinnom. Era como un bajío que había en las afueras, en los suburbios de Jerusalén, donde en tiempo de los cananeos, que eran paganos, se habían realizado sacrificios humanos, sobre todo sacrificios de niños. Y ese lugar lo miraban los judíos como un lugar maldito y era una especie de basurero, es decir, donde se arrojaban las basuras y se les prendía fuego en las afueras de la ciudad para que no contaminara la ciudad. En el valle de Hinnom, en la Gehenna, habían ardido primero los fuegos de los sacrificios humanos y luego los fuegos en los cuales se quemaba la basura de la ciudad. Y hay en alguna de las profecías de Isaías una escena en la cual aparecen quemados los cadáveres de los enemigos en ese lugar, en la Gehenna. De ahí el Señor toma esa expresión que aparece varias veces en el Evangelio, la Gehenna de fuego. Habla del gusano que roe, algo que aquí en la tierra se ha tomado como imagen de la conciencia. Fuego eterno, también aparece esa expresión. Y cuando habla diciendo, apartaos de mí, malditos, fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Habla también de las tinieblas exteriores, cuando habla de aquel banquete que es imagen del cielo y de aquel que se presenta en el banquete sin llevar el traje de bodas, es decir, no en gracia de Dios. Arrojarlo afuera, a las tinieblas exteriores. Dice también donde habrá llanto y rechinar de dientes. En el Apocalipsis se llama al infierno la muerte segunda, es decir, algo que en realidad es peor que la muerte. El católico que piensa en la muerte y que vive como católico, que vive de acuerdo a su condición de hijo de Dios, a la muerte no le tiene que tener miedo, al infierno sí, pero ese temor tiene que ser saludable precisamente para evitarlo. Y también dice el Apocalipsis, lago de fuego y de azufre. Esas son las palabras con las cuales habla el Señor. Palabras duras, fuertes, imágenes tremendas. La teología, reflexionando sobre la verdad de la revelación, nos habla de que en el infierno hay una pena de daño y una pena de sentido. La pena de daño, ¿qué es? Es la ausencia de Dios. Es el apartamiento de Dios. Hoy lo decíamos hablando del pecado. ¿Qué es el pecado? Volverle las espaldas a Dios. Y bueno, y si la muerte me encuentra en esa posición, me quedo apartado de Dios para siempre. Es el mismo Señor el que me dice, con las palabras de Cristo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Qué tremendo, como lo decíamos recién, debe ser escuchar de los labios de Cristo esa palabra, que el Señor me diga eso. Ausencia de Dios, apartamiento de Dios para siempre. Y el Señor me avisó que tenía que estar alerta. El Señor me avisó que tenía que vigilar. Si la muerte me encontró en esa circunstancia, es culpa mía, soy yo el que me he condenado. Y eso para siempre. Para siempre. Eso es lo tremendo de esa ausencia de Dios. También en el purgatorio hay de alguna manera una ausencia de Dios. Pero el purgatorio no es un infierno abreviado, no existe infierno abreviado.
Purgatorio es el lugar al cual uno va a purificar, digamos, faltas menores, o aquello que queda por purgar, es decir, por purificar de faltas anteriores de las cuales uno se ha arrepentido. Pero entre el purgatorio y el infierno hay una diferencia fundamentalísima. Hay una diferencia fundamentalísima. En el purgatorio hay un apartamiento de Dios, pero aquellos que están en el purgatorio ya se han ganado el cielo. Les queda todavía algo que purgar, es decir, que purificar, pero ya tienen el cielo seguro. De alguna manera podríamos envidiarlo, ¿no? De alguna manera se encuentran en una situación mejor que la nuestra. Nosotros todavía no lo tenemos ganado. El que está en el purgatorio, por más largo tiempo de purificación que tenga, ya tiene el cielo ganado. La diferencia que existe entre el purgatorio y el infierno es nada menos que la diferencia que existe entre el amor y el odio. En el infierno el condenado odia a Dios, ha rechazado a Dios. El que está purificándose en el purgatorio ama a Dios, murió en gracia de Dios, es amigo de Dios. Y yo pienso que si hay precisamente un sufrimiento en el purgatorio, se lo podría calificar como amor diferido. Es decir, el que está en el purgatorio tiende hacia Dios con todo su ser y se siente todavía como retenido. Y en ese sufrimiento de la retención precisamente es donde viene la purificación. Los que están en el purgatorio pertenecen a la iglesia, a uno de los 3 niveles de la iglesia. Los santos en el cielo, nosotros iglesia militante y peregrina acá en la tierra, y la iglesia purgante, es decir, la que se purifica. Y todos los méritos de Cristo y todas las oraciones de la iglesia ayudan a aquellos que están en el purgatorio. Por el que está en el infierno ya no hay nada que hacer. El infierno, el purgatorio no es un infierno abreviado porque le falta la eternidad, entonces hay esperanza, hay esperanza. Si el infierno durara millones de años, pero después al final se termina, en contra de las palabras del Señor, fuego eterno, no sería infierno. Habría dolor, habría sufrimiento, pero no sería infierno. Lo característico del infierno es ausencia de Dios, pero para siempre. El purgatorio sufre el que está allí por la ausencia de Dios, sobre todo pensando que podría estarlo viendo, pero sabe que lo va a ver, seguramente, tiene esperanza. En cambio, la característica del infierno es aquella frase que pone el Dante en la Divina Comedia como cartel que adorna la puerta de entrada del infierno. Lasciate ogni speranza voi chi entrate. Los que entráis aquí, dejar de lado toda esperanza. Dejar de lado la esperanza vosotros que entráis. Es decir, para siempre, para siempre. Eso es lo que se llama pena de daño. Y en eso está la esencia del infierno. A esto se añade en la reflexión teológica que interpreta las palabras de Cristo, lo que llaman los teólogos la pena de sentido, y que tiene algo de misterio. Podríamos decir que es, sobre todo después de la resurrección, porque hay resurrección de vida para el cielo y resurrección de condenación. El hombre es alma y cuerpo, cuerpo resucitado, cuerpo transformado de alguna manera, pero acá en la tierra, para bien o para mal, o pecamos con el cuerpo o hicimos el bien con el cuerpo, y el cuerpo participa entonces, luego de la resurrección, del premio o del castigo del alma. El alma sola no es el hombre es alma y cuerpo. E incluso el alma separada está de alguna manera casi como pidiendo la resurrección del cuerpo. Entonces podemos decir que esa pena de sentido es la repercusión en el cuerpo del dolor del alma. Esas expresiones del Señor, llanto, rechinar de dientes, gusano que roe, se refieren también al cuerpo, el fuego. No será un fuego exactamente como el nuestro, pero el Señor habla de eso y no podemos dejar de lado sus palabras. Mi teoría personal, que a veces me miran con cara rara cuando la digo tocando el tema, es que el infierno es frío y oscuro, al contrario de como a veces lo pintan. Frío y oscuro.
Cristo es la luz, y San Juan nos pinta a lo largo de todo su evangelio la historia de la salvación como una lucha entre la luz y las tinieblas. El Verbo es la luz que viene a las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Y toda la vida de Cristo aparece así, como una lucha entre el mal y el bien, entre la luz y las tinieblas. Cuando Cristo muere, eso lo señalaremos ahora en la resurrección, mañana es el Viernes Santo, a las 3 de la tarde las tinieblas cubren la tierra. Y Cristo resucita en la madrugada del domingo, como el sol que sale. Es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. El triunfo de las tinieblas era palente. Cuando Judas sale del cenáculo después de traicionar a Cristo, pone San Juan en el Evangelio, era de noche. Chocolate por la noticia, el Cordero Pascual se comía de noche. ¿Por qué lo pone? No se refiere a la noche física, era de noche en el alma de Judas. Ha llegado el momento de la traición. Es la hora y el poder de las tinieblas, había dicho Cristo. Y así todo a lo largo hasta el final. Cuando habla en el Apocalipsis de la Jerusalén celestial, dice que no necesitará lámpara que la alumbre porque será iluminada por la luz que sale del trono de Dios y del Cordero. Y Santo Tomás habla de que nacemos en una doble oscuridad, la del pecado y la de la ignorancia. Y Cristo es la luz que representa el cirio pascual en la noche del sábado santo, la luz que viene a disipar las tinieblas del pecado, enseñándonos con las palabras del Evangelio a conocer a Dios y a conocer el camino del cielo. Cristo es la luz. En cambio, el apartamiento de Dios, ¿qué es? Las tinieblas exteriores. Serán arrojados a las tinieblas exteriores. Hay oscuridad. La oscuridad que es el mal, que es la mentira, que es el error, que es el pecado, que es la negación de la luz. Es frío. Pienso que el infierno, así como pienso que es oscuro, tinieblas exteriores, pienso que es frío. Junto con la luz está el fuego. La luz es la fe, el fuego es la caridad. El corazón de Cristo se lo pinta como ardiendo, y lo llama la Iglesia en sus letanías horno ardiente de caridad. Y Cristo, hablando de los últimos tiempos, dice, en aquel tiempo se enfriará la caridad de muchos. Es decir, así como la luz de la fe aparece como la fe aparece como una luz que ilumina, así la caridad aparece como un fuego que arde, como un fuego que quema. Y el infierno es la negación de la caridad, es lo contrario de la caridad. Es el frío. ¿Y por qué lo llama fuego? El frío quema. El frío por debajo de cierto nivel quema físicamente como si fuera fuego. Repercusión en el cuerpo del dolor del alma. En el infierno hay odio, decíamos. El cielo es la primacía total de la caridad. Pero esa caridad está presente en el purgatorio. Los que se purifican aman a Dios y se purifican en ese amor. En cambio en el infierno no. En el infierno hay odio. Odio a sí mismo. Esas palabras que hoy decía, que las he escuchado y más de una vez, de un borracho, de un drogadicto. Me odiaba a mí mismo. Me odiaba a mí mismo. Santo Tomás se pregunta, cuando habla de la caridad, cuando habla del amor, dice, los pecadores se aman a sí mismos. Dice, creen que se aman. Pero como se aman mal, en realidad se odian. Amar, decía el viejo Aristóteles, amar es querer el bien del otro. Entonces, ¿el odio qué es? El odio es desear el mal a otro. El pecador de alguna manera se odia a sí mismo, porque está buscando el mal para sí mismo. Y esto con cuánta fuerza en el infierno. Odio a los demás, así como el cielo, esa contemplación de Dios lleva a la plenitud del cuerpo místico que es la Iglesia, es decir, el cielo tiene la dimensión social de la caridad, la plenitud de la Iglesia se alcanza allí con la salvación del último de los hombres, desde Adán hasta el último de los elegidos, dice el Concilio Vaticano II, es comunión en el amor con Dios y con los demás, con todos los salvados, es la plenitud del cuerpo misterioso de Cristo en el cual los unimos. Pero el infierno es todo lo contrario.
Santo Tomás también se pregunta si se puede hablar mirando a los malos de una especie de cuerpo místico de Satanás, como se puede hablar de un cuerpo místico de Cristo. Y dice que no, porque precisamente la característica de los que están en el mal es el odio, es la disgregación. Se unen cuando tienen un odio común, cuando en conjunto odian el bien, pero después se odian y se tiran zancadillas entre ellos. El padre Castellani pone en alguna de sus fábulas camperas, creo que se llama La Inundación, cuando en una de las inundaciones allá en el litoral santafesino van en el bote por el río y hay un árbol en el cual se han prendido todas las víboras. Dice que el árbol parece como una cabellera de medusa, las víboras sacudiéndose, y en un momento el chico, él, le pregunta a la madre, ¿por qué están tan enojadas? Dice, porque son malas y los malos no pueden estar juntos, no se toleran entre ellos. Odio a sí mismo, odio a los demás, y sobre todo en el infierno es el odio y es el rechazo de Dios. El remordimiento, ahí uno toma conciencia de eso que decíamos hoy. El pecado es una estupidez. He cambiado lo que Dios me ofrecía, la felicidad eterna, lo he cambiado por esto. Lo he cambiado por esto. Una vez uno me decía en broma, pero tiene algún fundamento. Me decía, ¿y en el infierno? Dice, me dice, yo como me lo imagino el infierno, yo me imagino que en el infierno vamos a tener lo que nos gustaba acá en la tierra, pero lo vamos a tener y lo vamos a tener por toda la eternidad, pero con la conciencia de que eso lo cambiamos por algo infinitamente superior como es Dios, de que a Dios lo cambiamos por eso. Es decir, me decía que si uno se va al infierno porque tenía el corazón pegado a la plata y eso lo llevó a ser un sinvergüenza, cuando llegue al infierno le van a decir, ¿vos te gustaba la plata? Mirá, acá tenés una libreta de cheques para el banco del infierno, donde podés sacar toda la plata que quieras. ¿A vos te gustaba... ¿A vos te gustaba darle al trago y vivías borracho? Mira, acá tenés un barril. ¿A vos te gustaba la mujer aquella? Bueno, acá la tenés para toda la eternidad. Y uno viviría pensando, dándose cuenta, qué idiota que fui. Qué idiota que... A Dios lo cambié por esto. A Dios lo cambié por esto. Entonces, nunca odiaríamos más aquello que a lo mejor tanto amamos acá en la tierra, pero de mala manera. A nada odiaríamos más que a eso que me condujo a apartarme de Dios. Dejando de lado lo otro que tiene mucha imaginación, pero tiene algo de real en el fondo. Tiene algo de real en el fondo. Y el infierno, por último, es fracaso. Y el fracaso definitivo. Uno puede fracasar acá en la tierra en muchas cosas, pero uno cae y se levanta. Uno puede fracasar en un examen, pero puede volver a rendir el examen y puede volver a rendirlo varias veces. Aquí hay un fracaso definitivo. El juicio final es un examen que no tiene después examen en marzo, ni tiene complementarios, ni tiene previas, ni tiene todas esas cosas. Es el fracaso definitivo del hombre, creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y salvar su alma. Y eso se acabó definitivamente. Definitivamente. Pensar entonces en esto, nos dice San Ignacio, darle gracias a Dios porque no me ha dejado caer acabando mi vida, como hasta ahora ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Tengamos presente entonces lo que queda de la noche. Esta noche habrá algún momento de adoración, hoy es el día de la Eucaristía, y hasta mañana tengamos presente un poco estas verdades, lo que hemos venido viendo en la meditación anterior sobre el pecado, sobre los 3 pecados, sobre mis pecados personales, y pensar así serenamente, no buscando la angustia, el temor, lo negro, pero pensar que son realidades, aunque sean desagradables, son realidades estas de las que estamos hablando.
y que el pensar en eso nos sirva para descubrir mejor la misericordia de Dios, para descubrir mejor mi condición de pecador y al mismo tiempo para descubrir con más fuerza la misericordia de Dios, que me sirva para responderle con más generosidad, con más amor, en ese camino que me conduce hacia Él.